Aleluya. Damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de estar un día más presentes y también con este bonito fondo y decorado, que también pues gracias al Señor lleva su trabajo, y reconocer el trabajo de los hermanos que lo han hecho, así como recordar este día 25, ¿verdad? Que fue un día agradable, de buena noticia, y donde pequeños y grandes pues repartieron los dones que el Señor les ha dado. Y la verdad que nos ha sorprendido a algunos de los actores y actrices. Gracias al Señor. Pues vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre amado, Padre bendito, gracias Señor porque eres verdaderamente bueno. Gracias porque tú dominas todas las cosas, Señor. Gracias porque en esta mañana podemos acercarnos delante de tu presencia, siendo tú un Dios santo, un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente. Gracias por aceptar, Señor, que podamos estar cerca de ti, por el privilegio, Señor, que es para nosotros. Gracias porque a través de tu Hijo, el Señor Jesús, tú nos has limpiado, Señor. Tú nos has hecho nuevas criaturas. Te rogamos, Padre, que podamos hoy no solo leer tu palabra con claridad y exponerla, Señor, a pesar de las limitaciones, sino que podamos atesorarla en nuestros corazones. Bendícela, Señor, también a aquellos hermanos que están ausentes por diferentes motivos. Guárdalos, protégelos y llévales la porción de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Bueno, pues con la ayuda del Señor en esta mañana vamos a seguir avanzando un poquito más en la preciosa carta del apóstol Pedro, la segunda carta del apóstol, en la que venimos meditando de hace algún tiempo. Segunda de Pedro, y vamos a entrar ya en lo que sería el capítulo 2. Y el tema se va a centrar en los falsos profetas y los falsos maestros. Todo el capítulo 2 va a hablarnos acerca de los falsos profetas y los falsos maestros. Pero si pudiéramos dividir el capítulo 2 de forma sencilla, lo podríamos hacer al menos en 3 partes. Serían de la siguiente manera: de los versículos 1 al versículo 3, primera parte, hablaríamos de las prácticas perversas, que sería la parte con la ayuda del Señor que veríamos en esta mañana. Las prácticas perversas. La segunda parte, desde la mitad del verso 3 al 9, la condenación de estos hombres. Y la tercera y última parte, del 10 al 22, las características de estos falsos profetas y falsos maestros. Así que vamos a leer el texto, versículos del 1 al 3 de la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pues que el Señor bendiga su palabra. Pero nos dice el versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. El capítulo 2 comienza con un pero, y siempre que hay un pero tenemos que mirar hacia atrás, porque va a haber un cambio de argumento de 180 grados. Hasta ahora se está hablando de que la palabra de Dios, recuerdan, el primer capítulo es inspirada por Dios, y todos los profetas que hablaron son profetas inspirados por Dios. Pero empieza el capítulo 2, ahora vamos a ver otra clase de profetas. Estos profetas van a hablar de lo suyo propio. Hubo también falsos profetas entre el pueblo. No solo hubo profetas verdaderos, como hemos visto en el capítulo 1,
recibían el mensaje divino, custodiaban ese mensaje, lo proclamaban, lo dejaban por escrito. También vamos a ver profetas que no eran así, que no eran fieles, profetas falsos, comunicaban mentiras haciéndolas pasar como revelaciones divinas. Y me preguntaba si podíamos hacer un repaso rápido por el Antiguo Testamento, viendo algunos casos de estos profetas. No suele ser habitual, pues siempre nos centramos en los profetas genuinos, pero sí hay casos de profetas falsos. No se hace muchas veces referencia a un profeta, aunque algunos veremos más adelante, pero sí se habla de la multitud de profetas falsos. Y miren, hemos llamado a esta parte de la exposición de falsos profetas y falsos maestros como las prácticas perversas. ¿Qué prácticas eran perversas de estos falsos profetas? En primer lugar, y acompáñenme a Isaías capítulo 28, vamos a ver a unos profetas, versículo 7 del capítulo 28, que aquí se les llama ebrios y disolutos, es decir, personas entregadas al vicio, a lo más ruin y lo más bajo, y que no tenían juicio porque estaban ebrios. Esos eran los profetas de Isaías 28, 7. Si algún hermano lo tiene, lo puede leer. Pero también en esto erraron con el vino y con las sidras se entorpecieron. El sacerdote y el profeta erraron por sidra, fueron trastornados por el vino. Se aturdieron por la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Algunos hablan de que esto puede ser metafórico, que no eran profetas, que estaban ebrios. Otros afirman que sí. Pero al final lo que tenemos que tener claro es que estaban centrados en otra cosa de este mundo que no era en lo que Dios les había dicho que tenían que estar. Ya fuera que en algunas ocasiones sí estuvieran así, o que no fuera y fueran metafóricamente, estos profetas eran ebrios y disolutos en su día a día. Pero miren, no solo hablamos de estos profetas ebrios y disolutos, sino también profetas engañadores y desvergonzados. Jeremías capítulo 6, versículos 13 al 15. Jeremías capítulo 6, versículos 13 al 15. Otro hermano que lo tenga también, sin miedo. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liberalidad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se ha avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerá entre los que caigan. Cuando los castiguen, caerán, dice Jehová. Sí, gracias. Falsos profetas, engañadores, dicen, aquellos que no tienen vergüenza, que practican abominación delante de Jehová. Capítulo 14, versículos 13 al 15. Y yo dije, Señor Jehová, y aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en la tierra, en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa. Así que tenemos a profetas ebrios, disolutos, engañadores, desvergonzados, mentirosos. Pero vamos a ver ahora otro grado diferente también, que es el de los profetas mercenarios, materialistas.
Miqueas capítulo 3, versículo 11. Miqueas capítulo 3. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá en el futuro, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Miqueas, la guía del Señor, Primero que juzgan por correcto, y sus sacerdotes lo enseñan por precio. Y se apoyan en Jehová, diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Gracias. Dice el verso, profetas adivinan por dinero. Así que eran mercenarios, solo iban a hacer la obra de Dios si recolectaban, en este caso, algo material como era dinero. Si no, no iban a hacer la obra de Dios, o por lo menos eso había en su corazón y en la intención que Dios veía. Profetas ebrios, disolutos, engañadores, desvergonzados, mercenarios. Y también terminamos, habría muchos textos más, con la descripción de hipócritas, Ezequiel 22, 28. Ezequiel 22, 28. Sus profetas le cubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Y Jehová no había hablado. Y nos habla de recubrir, la expresión recubrir con lodo suelto. Y la imagen que tenemos que tener en mente es el de una muralla que vamos a edificar. Y vamos a ir mezclando materiales de buena calidad y en esos agujeros que van a quedar pendientes vamos a recubrir con lodo suelto, un lodo inestable, que no es denso, que no sirve para la obra para la cual se está haciendo esa edificación. Ellos están siendo hipócritas, porque el muro es aparentemente un buen muro, sólido, estable y seguro, pero no es el muro verdaderamente que Dios está proponiendo y no es para nada robusto y denso. Tiene una buena apariencia, pero no lo es. Recubrir con lodo suelto. La idea es que estos hombres estaban creando este muro, pero iba a venir la tormenta de Dios y ellos decían, va a haber paz, no se preocupen. Y ese mensaje entraba muy fácil por los oídos de la audiencia. Seguid como estáis, Dios está contento con lo que estáis haciendo. Pero Dios tenía otros planes y había juicio para el pueblo. Pero ellos no solo mentían, sino que daban un mensaje erróneo. Así que cuando llegaba esta tormenta, ese muro iba a caer. Y habían unos culpables que eran los profetas falsos. No lo digo yo, lo dice el capítulo 13 también de Ezequiel, versículos 9 al 14. Ezequiel 13, del 9 al 14. Miren qué claro lo dice ahí. Estará mi mano contra los profetas que den vanidad y adivinan mentiras. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Y a los recubridores con lodo suelto, que caerá. Vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la encubriste? Hasta el 12. Hasta el 14. Por tanto, así es yo Jehová el Señor. Haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared
que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Así que todas las obras que estos falsos profetas estaban haciendo iban a quedar al descubierto. Y sabréis que yo soy Jehová y que vosotros sois falsos. Pero miren, aún si estamos hablando del Antiguo Testamento, aún en los tiempos de Jesús, también habían falsos profetas. No era algo solo de los tiempos del Antiguo Testamento. Y Jesús nos advierte, ¿se acuerdan en el Sermón del Monte? El Señor nos dice en el capítulo 7 de Mateo, versículos 15 al 20, nos dice lo siguiente: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. De ahí que el apóstol Pedro en la carta nos esté diciendo que esto no es nuevo, que esto viene ya de atrás con los falsos profetas, aunque ahora pasará a hablar de los falsos maestros, pero viene de atrás. No distaba mucho de lo que siempre había acontecido en la antigüedad. Sigue diciendo nuestro versículo en 2 de Pedro capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, dice ahora, como habrá entre vosotros falsos maestros. La palabra que se utiliza aquí para maestros sería didáscalos, pero cuando ponemos falsos delante, y solo aparece en la Biblia aquí, no aparece en otro texto, sería pseudo delante, igual que en castellano, pseudo maestro. Y también se utiliza para decir falso profeta, pseudo profeta. Es la idea del texto. No llega a ser lo que aparenta ser, está por debajo del criterio, del nivel que Dios exige, aunque parezca un profeta o parezca un maestro, un pseudo maestro. Y aquí hace alusión a lo que encontramos en Efesios 4:11, que son aquellos creyentes dotados para la edificación de la iglesia dentro de un grupo de dones, ¿verdad? Vamos a buscar Efesios 4:11 y el hermano que lo tenga primero lo puede leer. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y a otros maestros, efectivamente. Y en 1 de Corintios, que no hace falta que lo leamos, también aparece en la lista de dones. Y miren, estas personas eran creyentes que se tenían en alta estima, personas que se tenían en alta estima, y por esta razón eran un peligro, constituían un peligro, porque fácilmente ocupaban lugares de testimonio, lugares donde su voz iba a llegar muy lejos y donde lo que saliera por sus labios se iba a tomar como verdad absoluta, no se iba a rebatir. Eran creyentes que estaban dentro de la congregación. Si la enseñanza no se iba a ajustar de verdad a lo que Dios dice en su palabra, apenas no se iba a notar, o por lo menos no iba a ser apetecible contradecir a estas personas de tan buen testimonio. Así que el apóstol advierte, y en este caso también lo vemos en Pablo, cuando habla a Timoteo y le dice que prediques la palabra, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se van a amontonar y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Muchos de estos falsos maestros engañan fácilmente hoy en día también a los creyentes, porque están dentro incluso de las cúpulas de liderazgo, porque han ido ascendiendo hasta lo más alto. Y vemos tristemente cómo iglesias centenarias en nuestra fecha, en nuestros días, están cambiando. Y si levantara la cabeza, ¿verdad?, algún hermano, alguna hermana de hace 100 años atrás, no sabemos si preferiría volver a agachar la cabeza.
Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Porque yo sé que después de mi partida, dice Hechos, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Así que Pedro nos está poniendo en guardia. Esta carta es para nosotros. Pedro nos pone en guardia. Estad atentos porque esto va a pasar. Él habla en futuro, aunque en Judas veíamos que hablaba en presente. Estos falsos maestros toman posiciones en el interior de las iglesias. Se presentan como ministros del Evangelio. Y ahí donde radica el peligro. Porque miren una cosa, si se presentasen de manera directa, exponiendo lo que piensan, los cambios que quieren hacer, no llegarían a donde están. Así que tienen que entrar así, como veremos a continuación, de manera oculta, de manera sutil. Muchas veces incluso nos daríamos cuenta que más de un líder puede llegar a ser ateo o agnóstico. Llevan la Biblia y emplean expresiones del contexto. Así que tenemos que estar alerta, hermanos, y es lo que Pedro nos está diciendo. Sigue nuestro versículo 1 del capítulo 2. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y miren lo que dice ahora. ¿Qué harán? Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y un expositor bíblico definía un falso maestro de la siguiente manera en nuestros días. Normalmente es una persona cortés, afable, incluso una persona erudita, que pretende, no que es, que pretende mostrarse amiga de Cristo. Puede predicar en el púlpito, puede escribir libros, puede escribir artículos, pero ataca el cristianismo desde dentro, donde hace de las iglesias guarida de toda ave inmunda y aborrecible, y leuda la masa con la doctrina de los saduceos. Es decir, que no tiene fe ni tan siquiera en la resurrección corporal, en el mundo espiritual. No tiene fe en lo que está diciendo. Es un sepulcro, como dice el Señor, blanqueado. Pero ¿qué son herejías destructoras? En el original el verbo expresa la idea de introducir, como hemos dicho, de forma oculta, cubrir la mentira con aspecto de verdad. Es decir, que a medida que escuchamos frases que sí nos suenan, hay otras que se van colando y algunas expresiones que no son bíblicas ni de parte de Dios. Esta es la forma de destruir la verdad, mezclándola con la mentira, diluyéndola, como si de alguna manera pudiéramos arreglar una madera podrida, una madera en mal estado, simplemente añadiendo capas de barniz, una tras otra. Pero la madera está podrida. Cuando hablamos de herejías, tenemos que tener en cuenta que, según el contexto en el que estamos hablando de Pedro, se trata de una enseñanza, de una idea que tiene de fondo una doctrina, una ideología humana. No viene de Dios. Una herejía, en este contexto, es una ideología, ideas de hombre, no de Dios. También el término herejía aquí nos lleva a pensar que estas ideas de hombres tienen un fin y que tristemente vemos en nuestros días, y es la separación. La separación de las iglesias, la división de las iglesias. Y cada vez más en nuestra amada España está pasando que las iglesias se están dividiendo. En la mayoría de los casos es por herejías destructoras, porque vienen y plantan donde ya se ha plantado, pero plantan odio y destruyen las congregaciones. Herejías destructoras, ideologías muchas veces humanas y que dividen a la iglesia y destruyen las congregaciones locales. Esos son herejías, pero son destructoras no solo por lo que hemos dicho, sino porque estos falsos maestros se hacen pasar por pastores, maestros, conocedores de la palabra, introduciendo la mentira
Y Pedro llama a la mentira destrucción, porque la mentira es la que destruye. Son herejías que destruyen a través de la mentira. El objetivo diabólico, ¿verdad?, es el de separarnos, el de no estar unidos desde el principio. Así que, hermanos, también es otra advertencia, para no buscar cualquier razón para desunirnos, para separarnos, para alejarnos, no buscar la confrontación, porque ahí suele estar Satanás de fondo, avivando ese espíritu. Esta forma de actuar permite que las herejías vayan entrando en las iglesias locales sin que puedan ser apenas detectadas. Así que todo esto hace que se propague el error. Por eso cada vez vemos más de esta problemática, porque quienes son enseñados de este modo serán mañana maestros del error, aceptando estas herejías como doctrina bíblica. Y llegados a este punto me preguntaba, o por lo menos me hacía dos preguntas: ¿por qué obran y obraban estos maestros de forma oculta? ¿Cuáles eran sus intereses? Y en segundo lugar, ¿qué enseñan estos maestros falsos? Porque debemos conocer qué enseñan para saber si son falsos. ¿Por qué obra así una persona y qué enseña para saber que es un falso maestro? Pues miren, al menos dos razones podemos encontrar sobre por qué obran de esta manera. La primera podría ser para imponer sus ideas, sus herejías, de esta manera suave, como quien no se hace notar. Y encontraremos frases en el discurso que suelen ser de la siguiente manera: descubrimientos recientes nos han llevado a la conclusión de, y ahí añadan ustedes lo que crean oportuno, pero siempre anulando la base bíblica. También escucharemos, no se lo digan a nadie, pero hay una cosa segura, y es que tal libro de la Biblia no lo escribió tal autor, nos hemos dado cuenta hace poco. Parecen frases melosas, pero que quieren desacreditar la Biblia, y cada vez hay más. En nada afecta el mensaje, aunque la historicidad, que fuera eso real, es complicado de demostrar. Todas estas cosas que entran sutilmente, tendremos que tener cuidado con ellas porque están aumentando. Cuando entramos en un seminario bíblico y una persona catedrática que tiene un título muy importante y mucha experiencia, lo que sale de sus labios muchas veces compite con lo que dice la palabra de Dios. Y como lo dice tal persona, no se podrá equivocar. Y atesoramos como una verdad lo que sale de sus labios. Y muchas veces también nos convertimos en personas que se dedican a resumir libros. Yo a veces me hago esa pregunta a mí mismo delante del Señor. Señor, no quiero ser una persona que lee libros, resúmenes y resúmenes y resúmenes de libros. Solo hay un libro y hay muchas opiniones y tenemos que tener cuidado, porque podemos convertirnos en personas que leen libros, resúmenes y saben lo que piensan muchos teólogos. Pero ¿qué es lo que piensa Dios de cada asunto? Así que muchos nos tragamos el anzuelo sin querer, porque son una persona vehemente que hay que escuchar. Así que para imponer sus ideas puede ser una de las razones por las que estas personas en la antigüedad y ahora lo hagan. Y en segundo lugar, para no perder la posición que tienen. Porque, como dijimos antes, si en verdad expresaran abiertamente lo que piensan, lo que quieren erradicar, lo que no quieren seguir de lo que dicen las Escrituras, no podrían estar en la posición en la que están. Y muchas veces sus errores están revestidos de cientifismo, que no de ciencia, que es de poner la fe en la ciencia. Pero sus errores están bañados de humanismo, de fe en el hombre, de erudición, y van a hablar con susurros para que las paredes ni siquiera se enteren de lo que está ocurriendo realmente. Pero estos maestros siguen muchas veces agarrados a sus proyectos, no lo que Dios les ha mandado.
Y tristemente, en muchos casos, más que un proyecto, es un plan de inversión a largo plazo. Porque pretenden sacar buenas ganancias materiales de eso que ahora es una profesión, que es ser pastor o ser predicador. Y esto es un anticipo de lo que veremos en el versículo 3. Llevados de su avaricia, se aprovecharán de vosotros, dice Pedro. Ahora dijimos que habían dos preguntas. ¿Por qué lo hacen? Seguramente habrán más razones. Pero, ¿qué enseñanzas? Algunas de ellas, por lo menos, vemos a lo largo de la historia, que no son bíblicas o son erróneas y que nosotros podemos identificar y decir, esto no es. Pues miren, hay muchísimas. Investigando, son incontables la cantidad de manipulaciones que podemos encontrar en la palabra de Dios, de falsos maestros o falsos profetas. Sí decir que he encontrado 3 formas de hacer llegar el error a las personas. Y una es negando directamente lo que dice la palabra de Dios. La segunda es modificando lo que dice la palabra de Dios. Y tercera es añadiendo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que conforme a esas 3 categorías podemos encontrar muchos tipos. Miren, hay quien dice, dentro de los que niegan lo que dicen las Escrituras, que la palabra de Dios no es inspiración verbal, ni plenaria, ni es inerrante, lo que hemos visto anteriormente, que viene de Dios, que se ha conservado por el poder de Dios, que no hay error en ella. Hay quien piensa que eso no es verdad, y por lo tanto, si eso es así, podemos encontrar muchos fallos, y como hay fallos, podemos interpretarla de la manera que creamos oportuna. Otros dicen que la doctrina de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es falsa. Que la deidad de Cristo es falsa, la niegan. Por supuesto, hoy en día muchos niegan el nacimiento de Jesús a través de María, mujer virgen. Y hay que decirlo, porque no lo piensan, no lo creen. Eso quiso decir otra cosa. La muerte de Cristo como sustituto nuestro, también lo niegan. Tristemente también niegan el valor de la sangre derramada del Señor Jesús en nuestros días. Otros niegan la resurrección corporal de Jesús. Por supuesto, el castigo eterno del pecador, el infierno. Eso no cabe en un Dios como el Dios de la Biblia, un Dios de amor. Seguramente lo han escuchado. La salvación por gracia, por medio de la fe, se queda corta. Y si hemos hablado de algunas negaciones, también podemos hablar de algunas manipulaciones. Hay muchas. Una de las que estaba mirando e investigando es que niegan hoy en día muchos que Cristo fue 100% Dios en la tierra. Y se quedan solo con que Cristo se hizo humano, se hizo hombre y por lo tanto pudo pecar. Y Cristo pecó como nosotros. Y si lo quieren investigar en casa, eso sería una mala interpretación de la teoría de la kenosis, con cada kilo, si lo quieren buscar. Y estábamos hablando de Filipenses 2, del 6 al 11, una mala interpretación de ese texto. Jesucristo era 100% hombre, pero 100% Dios. Y Él no pecó, Él es santo y puro. Otros dicen, modificando y manipulando, que el Génesis no es como lo relata la palabra de Dios. La creación no fue así, es una ilustración. ¿Cómo va a ser así? Eso es una fábula para entender las cosas. Son figuras, son imágenes, nunca una realidad factible de un Dios omnipotente, que tiene autoridad y soberanía para hacer las cosas. Pero miren, si hay muchas manipulaciones, porque podríamos seguir, y hay muchas negaciones, también hay muchas añadiduras a la palabra de Dios, y es asombroso cuando nos ponemos a ver todo lo que se hace en este sentido. Se ha aceptado la teoría de evolución del hombre, la teoría de las especies de Darwin, se ha aceptado en muchas congregaciones. Porque de alguna manera hay que hacer llegar a aquellas personas que piensan así, aunque no haya ningún punto bíblico
que pueda dar testimonio de eso, todo lo contrario. Otros han introducido la figura del purgatorio en la historia, un lugar en el que esperar, y si tenemos suerte, que alguien ore tanto por nosotros o pague tanto por nosotros que podamos ser librados de nuestros pecados. Otros han añadido el espectáculo a las iglesias con variopintas manifestaciones físicas del Espíritu Santo. Manifestaciones físicas en los creyentes que pueden dar vergüenza, porque podemos ver empujones en masa del Espíritu, podemos ver brincos y saltos descontrolados, danzas indecorosas, gritos ininteligibles que no encontramos en las Escrituras. Por no hablar de temas más punteros hoy en día como la idea de gestionar la sexualidad, que hoy nos quieren llevar al terreno de lo personal, lo individual, y no de una índole espiritual y normativo por Dios. Hay tantas cosas, hermanos. Las congregaciones multitudinarias online, donde nadie se ha visto nunca, pero estamos a un clic de reunirnos. ¿Qué evangelio tan cómodo y conveniente estamos haciendo? Pero miren, estos falsos maestros, volvemos a nuestro texto, versículo 1, aún irán más allá, y dice el verso 1, aún negarán al Señor que los rescató. Y este es el mayor pecado, la mayor desdicha, que van a llegar incluso a negar al Señor que los rescató. Y claro, yo pensaba, si el Señor los rescató y son falsos maestros, ¿no son salvos? No son salvos. Y ahora veremos por qué el matiz de ser rescatado o ser comprado. La redención que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz es una redención potencialmente salvífica para todo ser humano. Toda persona puede acudir a Cristo. La sangre de Cristo es para todos. Pero no todos van a acudir a Él. No todos van a aceptar el regalo de Cristo. La condenación de los que se pierden obedece singularmente a lo que Jesús mismo dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que Dios establece el modo de recibir la salvación, el perdón de pecados y de la vida eterna. Y esto es mediante la fe, única y exclusivamente depositada en el Salvador. No hay ninguna otra condición. Así que Pedro se refiere aquí a los falsos maestros que niegan a quien los rescató, que niegan a quien hizo todo lo posible y no escatimó nada para que fueran libres. Lo rechazan, lo niegan en sentido potencial. Así que tienen mayor condenación, puesto que para enseñar falsas doctrinas se requiere conocer la original y la verdadera, porque las tuercen. Conocían el mensaje del Evangelio, se negaban a aceptar al Salvador. En definitiva, nunca conocieron al Salvador de forma personal. Por eso van a ser condenados. Y su juicio y condenación están próximas. Vamos a ver ahora. Francisco La Cueva me ayudó a entender también este texto, porque él hablaba acerca del origen de las palabras que utiliza el griego. Y también decía que esto es uno de los textos que tenemos que tener marcados o subrayados cuando hablamos de que la gracia y el amor de Dios es para toda la humanidad. Cuando nos dicen que la gracia y la salvación es limitada, nosotros tenemos que sacar este versículo.
Porque hasta estos falsos maestros, Dios había pagado por ellos. Hasta estos falsos maestros. Así que es uno de esos textos que tenemos que tener en mente cuando hablamos de estas cosas. Así que el vocablo que aparece aquí, volvemos a la frase, capítulo 2, versículo 1, y aún negarán al Señor que los rescató. Y aquí el vocablo Señor es como aquel que es el amo, el dueño de esclavos. Esa es la idea que tenemos que tener en mente. El amo, el dueño de esclavos. La palabra rescató aquí tiene la idea de compró. Y la idea era que cuando se daba esto en el contexto habitual, en aquel tiempo, había una plaza y un mercado en el que se vendían de toda clase de artículos. Y entre toda esa clase de artículos habían personas, habían esclavos. Por lo tanto, compraban en la plaza del mercado a estos esclavos. ¿Qué queremos decir con esto? Que el Señor compró a los esclavos, pero que hubo esclavos que se quedaron en la plaza del mercado y no quisieron ir con el Señor. Prefirieron seguir siendo esclavos. Y hubo esclavos que sí fueron a los pies del Señor. Pero la sangre de Cristo potencialmente salva a toda persona. En nuestros días las afirmaciones que hacen estos falsos maestros siguen siendo también sutiles, pero también siguen negando al Señor de la misma manera. Aunque suenen agradables, se pueden referir a su divinidad, a su elevada ética, al ejemplo espléndido que tuvo el Señor Jesús, pero no llegan a confesarlo como Dios y solo Salvador. Como botón de muestra les dejo dos enunciados de teólogos históricos del siglo XIX y siglo XX. Uno dijo: Jesús nunca fue o llegó a ser Dios. Llamar a Jesús Dios es poner un ídolo en lugar de la encarnación. Y otro dijo: confieso con franqueza que la declaración de que Cristo es Dios no me complace y que parece lejos de ser satisfactoria. Yo preferiría que se dijese que Dios estaba en Cristo, porque creo que el testimonio del Nuevo Testamento tomado como un todo está en contra de la doctrina de la deidad de Jesús. Aunque creo que da un testimonio abrumador. Ni frío ni caliente. Hay un testimonio abrumador de la divinidad de Jesús, pero yo prefiero que se diga de otra manera. Así que los falsos profetas en la antigüedad y los falsos maestros niegan al dueño que los compró, a Jesucristo. Y esa es una de las características. Y termina el versículo 1 diciendo: atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Así que una cosa está segura, y es que tienen su castigo asegurado. Estas personas que entran como lobos con piel de cordero tienen su castigo asegurado. Alcanzarán para sí mismos destrucción repentina. Y miren, en el Antiguo Testamento se anuncian los juicios divinos que se estaban dispuestos o preparados para los falsos profetas. Algunos vimos en la última ocasión en Deuteronomio, capítulo 13, y también hay algunos en capítulo 18. ¿Qué se tenía que hacer con los profetas que eran falsos? Pero hay un caso particular de un profeta, no a nivel genérico, sino de un hecho histórico particular. Jeremías 28:15, lo puede leer el primer hermano que lo tenga, Jeremías 28:15 al 17. Y allí nos va a hablar del profeta Ananías. Jeremías 28:15 al 17. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto así ha dicho Jehová: he aquí que yo
te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Morirás en este año. Destrucción certera y repentina. En la palabra de Dios se hace realidad. Pero si hablamos del Antiguo Testamento y de los falsos profetas, no menos llamativo va a ser el castigo y el juicio de los falsos maestros. Como veremos más adelante con la ayuda del Señor, en este capítulo, estos falsos maestros con su falsedad y sus propósitos mezquinos estaban colmando el vaso de la paciencia divina y están colmando el vaso de la paciencia divina. Y actuarían y actuará Dios rápidamente sobre sus vidas. ¿Y cómo podemos certificar 100% que no han nacido de nuevo? Ya lo decíamos antes, pero aquí hay otro detalle más, y es por el fin de sus vidas. El fin es castigo eterno y el lago de fuego. Así que una persona verdaderamente salva nunca tendría este castigo y este destino. Y hermanos, no quiero entrar en el versículo 2. Ha sido un versículo muy denso, pero precioso a la hora de estudiarlo, y espero que el Señor me haya ayudado a poder exponerlo. Pero sí quería tener una reflexión final. Y es que el Evangelio puede ser desacreditado por estas personas. Y muchos hoy en día se ríen del Evangelio por estas personas, porque encienden el televisor, escuchan la radio, ponen internet y ven estas personas. Y nos causa tristeza, desaliento, porque es injusto. En muchos sentidos es injusto. No porque a nosotros se nos traten como a ellos después, eso es lo de menos, sino porque al Señor no se le trata de manera justa. Porque hay hermanos y hermanas que mueren por esto. ¿Qué debemos hacer? Filipenses 2:15. Y terminamos. Filipenses . Dice el versículo 15, ¿cómo tenemos que estar? ¿En qué tenemos que centrarnos para nosotros no ser parte de ese falso testimonio y ser luz? Como diría el Señor, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Filipenses nos dice, irreprensibles, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pues que ese sea el propósito, que el Señor nos dé la fuerza y que bendiga su palabra. Amén.